Ingreso al búnker permitido. Bienvenido al búnker, Tomás. Ay, mira, te digo la verdad, estoy un poco nostálgico porque este es el último episodio y ya no vamos a tener más esta conversación. No nos vamos a juntar más para tratar de entender el mundo. No tengo sentimientos, Tomás, pero puedo reconocer que hicimos un buen trabajo. Somos un buen equipo. Sí, y hoy quiero hablar de este momento tan particular, en donde el acceso a la inteligencia artificial se está democratizando y casi que cualquier persona puede interactuar con ella. Hoy, en este último episodio, quiero que hablemos de la era de la inteligencia artificial aplicada. Buscando. Creo que ahí está el mayor diferencial, que hay tareas que sí, la inteligencia va a ser necesaria para potenciar la capacidad humana y en otras que la capacidad humana se va a quedar demasiado corta y la inteligencia artificial lo va a superar y lo va a hacer por sí solo mejor. La clave del episodio de hoy será entender cómo el uso de la inteligencia artificial impacta de lleno en el marketing y en las empresas tecnológicas. ¿Estamos parados en un momento clave? ¿Es un antes y un después en el marketing? Para eso nos va a acompañar Avedis Boudakian. Avedis es founder de BunkerDB y de Electric Factory. Él se especializa en crear soluciones tecnológicas para los desafíos del marketing. Estableciendo enlace. Mi nombre es Tomás Balmaceda y junto con especialistas analizaré el presente de los datos y su futuro. Estamos desde el Búnker, un podcast de marketing sobre ciencia, tecnología y datos. Contame, Avedis, ya que hoy te presentás como un empresario, ¿cómo fue que empezaste a emprender? Empecé en el 2002 a emprender y ya se usaba la palabra emprender ahí, aunque no vivíamos los conceptos que vemos hoy, no había fondos de inversión, no había inversores ángel, no habían todas las instituciones y organizaciones que hoy en día apoyan a un emprendedor y el ecosistema. Sí se hablaba de gente que emprendía. Menos que ahora, pero habían varios emprendedores. De hecho, colegas que hoy en día siguen haciendo cosas con los que empezamos en aquella época. Y bueno, la verdad que fuimos de los primeros en emprender en internet, por lo menos en Uruguay, eso seguro. Y en Argentina también, que fue donde más o menos tenía los amigos en aquella época. ¿Y esa pasión, ese interés que tenés por la tecnología, viene de chiquito? ¿Cómo arrancó? Bueno, sí, definitivo. Esas cosas, viste que las tenés o no las tenés. Yo desde muy chiquito era experto en romperle todos los juguetes a mi hermano, que era mayor que yo, tenía 7 años más que yo. Y una necesidad de entender cómo funcionan las cosas, desde básicamente un motor en un juguete hasta cómo giraban las ruedas de un auto. Entonces me dedicaba y era muy bueno desarmando juguetes. No era tan bueno después armándolos de vuelta, lo cual me generaba un montón de problemas con mi hermano, que obviamente siempre fue una persona extremadamente cuidadosa en sus juguetes hasta el día de hoy. Tiene guardados juguetes que se los regaló a mi hijo, con eso te digo todo. Por suerte mi hijo no los rompe como yo. Y bueno, la verdad que en esa curiosidad siempre traté de entender cómo era que las cosas pasaban. Y yo soy de la generación del Nintendo, del Atari, del Super Nintendo, del Game Boy. Y me encantaba jugar a esos juegos, pero siempre quise entender cómo funcionaban, lo cual no era muy normal, pero quería entender por qué cuando apretaba un botón saltaba el personaje o pasaban esas cosas. Entonces, en ese afán de entender, uno de mis mejores amigos le regalaron una computadora con internet y descubrí un mundo maravilloso. De hecho, pasaba más tiempo durmiendo en la casa de mi amigo que en mi casa. Y bueno, después tuve la suerte de que mi hermano quedó seleccionado como un gerente comercial en una empresa de internet que empezaba a vender banda ancha. Y yo con 17 años lo convencí, lo cual ahora lo pienso es una locura, pero él asumió el riesgo y me dejó entrar como vendedor de su call center. Entonces yo entraba a trabajar viviendo un mundo que para mí era una fantasía espectacular. Y ahí básicamente en esa suerte que tuve de entrar a trabajar ahí, también tuve la suerte que un día yendo al baño, que estaba ocupado y mientras que esperaba, vi una persona que hacía como animaciones dentro de la computadora. Yo veía que un cuadrado se movía de la punta a la otra. Y con esta curiosidad que tengo de preguntar y entender cómo funcionan las cosas, fui y le pregunté qué era y me dijo que era Flash, un software que permitía animar cosas, pero al mismo tiempo también diseñar y programar, lo cual para mí fue maravilloso. Y bueno, esa fue la herramienta, te digo, que descubrí a una muy temprana edad, que abrió un mundo de posibilidades profesionales en mi carrera y en mi afán de querer no solamente entender cómo funcionan las cosas, sino hacer, de crear. ¿Y vos dirías que la inteligencia artificial está transformando el marketing?
Bueno, sí, yo siempre digo que es una revolución dentro de otra revolución, porque Internet de por sí es una revolución y esto lo que está pasando es una locura, ¿no? O sea, uno que viene de esto, se puede decir que es un veterano en el tema, cuando ve todo lo que está sucediendo, creo que el mayor diferencial es la velocidad, lo que está pasando. O sea, me toca compararlo inevitablemente con la etapa en la que viví cuando empezaba Internet, que era fascinante, pero la adrenalina que le mete AI al tema es impresionante, ¿no? Nosotros veíamos una compañía nueva que salía cada 3, 4 meses, 5 meses, y acá vemos, no sé, pero 10 compañías que nacen por semana. Y además cada compañía con una especialidad diferente, que resuelve un problema desde otro ángulo. En aquella época me acuerdo que los dolores se curaban como en fases, ¿no? Había un dolor, habían 10 compañías que curaban ese dolor. Hoy hay 30 compañías todas las semanas curando diferentes cosas en todas las industrias, ¿no? En el marketing creo que el impacto que va a tener, bueno, ya lo está teniendo, es enorme, ¿no? Es enorme a todo nivel. O sea, hoy en día creo que si uno se pone a pensar que la última barrera que iba a derribar la inteligencia artificial, cuando uno proyectaba el impacto que iba a tener, iba a ser la parte creativa, y fue la primera que derribó, porque hoy un algoritmo te hace imágenes con un nivel de precisión espectacular, te genera básicamente audios y música increíble, te genera lo que es la locución de un comercial o la creación de un video entero. Creo que uno se pone a cuestionar qué no va a ser la inteligencia artificial. Todo lo contrario, uno se pone a cuestionar cómo la especialidad se está muriendo, ¿no? O sea, uno antes necesitaba un ilustrador y tenía que ir a buscar un determinado tipo de ilustrador según el tipo de ilustración que quería hacer. Y hoy en día ese tipo de ilustración uno la puede escribir como la quiere, qué estilo quiere, y en segundos, porque no es ni en minutos, en segundos uno tiene lo que necesitaba, cuando antes uno tenía que encontrar al especialista. El especialista se cotizaba, el costo hora era en relación a su talento, y hoy todo eso uno lo tiene accesible simplemente escribiéndolo. Y así como está el ilustrador, que uno antes tenía que salir a buscar, es absolutamente igual para todo. Así como la ilustración puede ser la música, así como la música puede ser un video, puede ser básicamente la fotografía. La verdad no se salva a nadie, ¿no? Los textos, obviamente. Y creo que esto es una cosa de no retorno ya. Es algo que uno tiene que adaptarse y adoptarlo al mismo tiempo con una velocidad feroz. Porque va tan rápido que si uno no se mete ahora y se pone con un nivel de curiosidad máximo a entenderlo, no entender cómo funciona, sino incorporarlo para poder entender cómo aplicarlo en su vida diaria, vamos a quedar fuera del juego muy rápido. Entonces, en marketing lo que hay es una revolución enorme. Entiendo que no va más rápido porque hoy a los que proveen marketing no les conviene que vaya más rápido y los clientes todavía no están tan familiarizados con esto. Pero van a haber jugadores que su propuesta de valor va a ser 100% basada en AI, y a los que ofrecen capital humano y no AI los va a sacar del partido en 2 segundos porque va a generar una eficiencia productiva enorme sin la necesidad de tener todo ese capital humano. Entonces los costos van a bajar, los tiempos van a ser mejores. Así que yo creo que no creo que haya mucha opción que adaptarse lo más rápido posible a esto, porque el impacto que está teniendo hoy es enorme, y lo único que lo está frenando de que vaya más rápido es la ignorancia que hay dentro de determinados segmentos de personas que no saben del tema y por ende no lo piden, del lado del anunciante, y del otro lado de los que proveen el servicio que no lo quieren incorporar, porque eso implica bajar los rates de horas y obviamente generar un ingreso menor en sus negocios. Pero más tarde, más temprano, es inevitable que esto suceda y que obviamente se incorpore a una velocidad que te voy a decir va a ser mucho más rápido de lo que todo el mundo piensa. ¿Y qué pensás de la idea de que este tipo de tecnologías potencia a las personas en vez de reemplazarlas? ¿Sentís que todavía hay lugar para el talento humano? Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final del día hoy hay un concepto que se está usando mucho, que es el de los agentes, ¿no? Asistentes. Definitivamente, ya la habrás leído la frase por ahí, pero hay una frase que está buena que dice: no es la inteligencia artificial la que te va a sacar del trabajo, sino es una persona que sepa usarla. Y es tal cual. Yo creo que al final del día hay un montón de cosas relacionadas al talento humano que, complementado con la inteligencia artificial, es lo que hace la diferencia. Sobre todas las cosas, porque si no, terminás teniendo básicamente, en algunos casos, una duplicidad de contenido, ideas, y eso se nota. A veces ya se están haciendo pruebas, de hecho, que si a GPT le preguntás lo mismo de diferentes enfoques, te responde algo parecido. Entonces es bien importante que el ser humano pueda agarrar ese contenido y mejorarlo, optimizarlo y potenciarlo con su sensibilidad, ¿no? Creo que ahí la sensibilidad del ser humano es bien importante, por lo menos en aspectos creativos. Y creo que ahí está
el mayor diferencial, que hay tareas que sí, la inteligencia va a ser necesaria para potenciar la capacidad humana, y en otras que la capacidad humana se va a quedar demasiado corta y la inteligencia artificial lo va a superar y lo va a hacer por sí solo mejor. Es posible que tengamos insights que ni esperábamos al evaluar volúmenes mucho más altos de información. Pero bueno, la intuición de cuál es un insight útil o cuál te inspira para alguna acción parece ser por ahora algo bastante humano. ¿Sentís que la inteligencia artificial tiene un rol en la gestión, en los análisis de las estrategias de marketing? No, definitivamente. O sea, creo que la inteligencia artificial logra algo que el ser humano hoy en día no tiene la capacidad, y es entender un gran volumen de datos y sacar patrones de comportamiento con un nivel de precisión y velocidad que a una persona no solo le costaría un montón de tiempo, sino que realmente a veces es simplemente imposible hacerlo. Estamos en un mundo donde cada vez hay más datos y cada vez hay menos tiempo. O sea, habitualmente un equipo de marketing hace 10 años atrás tenía que reportar una vez por Q, hacer una campaña con suerte o por semestre, y básicamente medía cómo le iba en el programa de mayor rating de TV, si tenías presupuesto para pagarlo, en alguno de radio y prensa, y no mucho más. La distribución era simple, la cantidad de piezas que se hacían no eran tan demenciales como es hoy. Sin embargo, hoy un marketer que tiene una marca relativamente mediana en el mercado tiene que estar por lo menos, no sé, pero en 15 plataformas. O sea, si te pones a pensar las que hay de medios, las que hay orgánicas, las que hay de, no sé, e-commerce, apps, landing page. Medios tenés por lo menos plataformas de Google, de Facebook. En Facebook tenés Instagram, tenés WhatsApp, tenés Facebook mismo. En Google tenés Google Search, Google Display, YouTube, está LinkedIn. O sea, tenés mínimo 10 plataformas donde tenés que estar. Si querés hacer las cosas medianamente bien, después le puedes sumar otras. Entonces la cantidad de contenido que tenés que generar es enorme, la cantidad de métrica que tenés que dominar es enorme, y todo eso genera datos y datos y datos que una persona y un equipo no tiene la capacidad de poder analizar sin tecnología en la base del negocio. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta para capitalizar lo que el ser humano creó en la era de Internet, que son plataformas que generan volúmenes ridículos de datos, pero que una persona y la tecnología hasta ahora, antes de la inteligencia artificial, era muy difícil de poder darte esos insights. Y creo que lo maravilloso de esto es que es como tener una persona analizando la información, pero de una forma muy rápida y de una forma muy eficiente, y lo que te podría llevar semanas hacer con un equipo, lo puedes hacer en segundos, y eso cambia radicalmente la velocidad de respuesta hacia ideas, hacia determinados insights que te pueden cambiar a vos la forma de hacer las cosas, de comunicar, de vender un producto. Tan solo con ese caso se entiende el poder que puede tener la inteligencia artificial para entender con qué interactúa cada usuario y qué es más atractivo para que esa persona de alguna forma haga clic e interactúe con tu pauta. Y así mil ejemplos más. Avedis nos cuenta sobre cómo intenta educar a su familia, conocidos y amigos en el uso de inteligencia artificial. En un contexto en donde abunda la información y también la desinformación, es muy importante tener en claro cómo funcionan y cuáles son los alcances de estas tecnologías con las que convivimos todos los días. Ahora, para entendernos un poco más, ¿qué significa ser el CEO de una MarkTech? Es como FinTech, que viene de finanzas y tecnología, o EdTech, que viene de educación y tecnología. MarTech, que viene de marketing y tecnología. O sea, es una forma canchero cool que alguien se inventó para definir a lo que nos dedicamos. Pero una MarTech habitualmente es una compañía que se dedica a poner tecnología en la industria del marketing. Ok, buenísimo. Y vos, como un CEO de esta unión de marketing y tecnología, ¿qué pensás que sería hoy uno de los desafíos de la industria? Para la industria, y bueno, los desafíos son un montón. El primero es el tema de la gobernanza de datos. O sea, yo estoy seguro que la gobernanza de datos es esencial para acompañar la evolución del marketing en la era digital, ¿no? Y aquellas empresas que no gestionen adecuadamente sus datos, estoy convencido que corren el riesgo de quedar afuera del juego en muy poco tiempo. Entonces hay que establecer políticas claras y prácticas extremadamente robustas en el manejo de datos para asegurar la integridad y la precisión de la información, sobre todo para que las cosas que quieras implementar en términos de automatismo e inteligencia artificial en un futuro sean viables, ¿no? Básicamente te diré que cualquier empresa que no tenga un proyecto de gobernanza de datos hoy en día dentro de sus planes futuros tiene serios riesgos de mantenerse vigente en términos de eficiencia y productividad. Hoy en día cualquier modelo de AI que quieras implementar en tu negocio, cualquier inteligencia que quieras de alguna forma
disponibilizar para ser más eficiente y más productivo requieren datos. Y esos datos tienen que estar no solamente estructurados, sino normalizados y centralizados de la manera correcta para que estos modelos no solamente los puedan leer, sino los puedan interpretar y al final del día después darte esa productividad o esa eficiencia que estás buscando. Entonces, un proyecto de gobernanza de datos se vuelve como algo vital dentro de cualquier organización de mediana escala para arriba para que realmente puedan capitalizar todas las bondades que ofrece la inteligencia artificial y la tecnología hoy. Entonces, eso te diría que sería lo más importante. Bueno, y pensar cómo se gestionan los datos parece tener un montón de frentes. Uno, no sé, vinculado con la gobernanza, ¿no? Y tiene que ver con la calidad de los datos, que estén limpios, que puedan ser útiles para lo que buscas. Pero también estás dejando entrever que se viene toda la discusión sobre cuestiones más éticas, más vinculadas con la privacidad. ¿Cómo sentís que va a ser ese debate acerca del uso de datos para el marketing? Bueno, el tema de la privacidad de los datos es algo que desde hace un tiempo hasta acá ha sido bastante sensible. Yo creo que en Latinoamérica hay una ignorancia generalizada, pero en Europa, por ejemplo, hay leyes al respecto. Está lo que se conoce como GDPR, que es una ley de protección de datos del usuario que hace que básicamente las compañías tengan que cumplir con ciertos procesos y protocolos, garantizando que la información del usuario está dentro de un sistema seguro que permita a las personas, cuando dan su información, tener la tranquilidad que van a ser tratados esos datos con cierta responsabilidad y ética, ¿no? Eso le ha generado un montón de problemas a compañías grandes como Google, por ejemplo, en Europa. Creo que esa es la ley madre que están de alguna forma moldeando las otras leyes que hay en otras partes del mundo. En Latinoamérica, en algunas regiones, hay algunas conversaciones al respecto. Algunos países han hecho algunas iniciativas un poco más serias, otros ni siquiera han empezado a hablar del tema, pero es definitivamente algo que todavía no está como una de las prioridades en la región. Nosotros tenemos clientes en 25 países en Latinoamérica y te diré que son pocos los que realmente toman esto en serio. Y habitualmente las compañías que se toman esto en serio es porque son compañías con filiales en Europa o en Estados Unidos. Entonces, es un tema que más tarde, más temprano en Latinoamérica se va a tener que incorporar a esta conversación, se va a tener que tener con un nivel de seriedad que lo amerita, en verdad. Entonces, me parece que hoy en día la mayoría de los temas que vemos relacionados a la privacidad de datos en términos de modelos y demás pasan a ser algo clave. Por eso tener los datos bien resguardados en un entorno privado, seguro, se vuelve algo también muy importante. Esto que te decía antes de la gobernanza de datos, no es solamente tener los datos por tenerlos, sino tenerlos en el lugar adecuado, con la seguridad adecuada y con obviamente las restricciones que se necesitan para que estos modelos funcionen, hagan lo que tengan que hacer, pero que también generen una exposición limitada para que no se convierta en un problema futuro, tanto en datos de los usuarios como datos de la compañía, que obviamente son sensibles. Imagínate un banco que quiere incorporar AI y que tenga información de la cuenta de sus clientes o detalles que son privados que no se pueden fugar. Bueno, es muy importante que toda esta información esté dentro de un entorno que se pueda manejar de forma segura. Y en ese sentido, los modelos al final del día se van a entrenar con esta información. Por ende, hay todo un debate respecto a cómo AI va a trabajar la privacidad y la seguridad de datos en estos grandes modelos que existen hoy. Por ejemplo, hoy, si te pones a pensar, ChatGPT o estas grandes compañías básicamente funcionan con toda la información que han recabado en Internet. Información que a veces tenía derecho de autor. Entonces, hay todo un debate al respecto en términos de información privada de los usuarios, en términos de información privada de las compañías, en términos de derecho de autor. Entonces, la privacidad de datos y todo lo que es el manejo de estos datos, de cómo se entrenan estos modelos, es todo un tema bastante grande en debate en muchos frentes. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, como todo, se va a ir regularizando, pero es difícil a veces abordar estos temas con la velocidad con la que van las cosas. Pasa mucho en los gobiernos que uno va y empieza a debatir un tema sobre alguna empresa tecnológica que vino y generó alguna disrupción en alguna industria y hay que ponerle ciertas legislaciones para de alguna forma no afectar y que sea una competencia leal con las empresas más análogas. Y mientras que se demora este debate, ya la empresa esta generó 10 innovaciones nuevas más. Entonces, creo que no acompaña bien los tiempos que demoran tomar este tipo de resoluciones respecto a qué hacer en comparación al tiempo que la tecnología genera estas disrupciones. Entonces, mientras que uno debate, la tecnología ya generó 10 cosas nuevas que hace que cualquier debate, cuando uno llega a una solución, ya es viejo porque hay algo 10 veces más rápido o 10 veces mejor en torno a lo que se estaba discutiendo. Entonces, esto es un tema que difícilmente tengo una respuesta certera para darte, pero que definitivamente es muy importante hoy que las compañías
empiecen a manejar su información dentro de un entorno que sea seguro, tanto para la información de la compañía como la información de sus consumidores, y que los modelos que puedan llegar a entrenar con esa información también estén dentro de unos protocolos de seguridad, cumpliendo las normativas por lo menos básicas, para que no genere un problema después a futuro de diferente índole, ¿no? Así que bueno, considero que es un punto clave dentro de lo que es cualquier proyecto a largo plazo o mediano plazo en el manejo de datos de cualquier organización. Mencionabas un ejemplo muy sencillo, el de las promos, ¿no? Estas promociones que tienen un consumidor en donde el 2x1 funciona más, para otra consumidora específica funciona más el 50% off, para otro, no sé, la promo tiene que ver con te doy uno gratis. Aparece esta idea de la personalización. ¿Cómo sentís que juega la inteligencia artificial en esta aspiración de personalización casi total que vivimos los consumidores? Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Lo hablábamos hoy. La parte positiva, como yo lo veo, es la eficiencia y la productividad que esto puede generar. Si yo tengo la data de la persona para poder entender cuáles son sus gustos, sus necesidades y poder darle ese creativo ya listo, pronto, sin intervención humana, y por ende no solamente es crear la pieza gráfica, sino distribuirla, que son todos los... Vos pensá que esto, cuando yo creo una pieza, ¿por qué hoy el ser humano no personaliza más las cosas? Porque imagínate que tuvieses 10 audiencias segmentadas bien claras y tuvieses que hacer 10 creativos por cada lugar donde vas a pautar. Hoy hablamos de muchas plataformas. Bueno, imagínate que cada plataforma después tiene lo que llaman los placements, dónde va, que es el formato, ¿no? Puede ser un carrusel, puede ser un video, puede ser la posición. Es humanamente imposible crear no solamente ya el volumen de piezas que se necesitan para comunicar una sola cosa, imagínate generando varios mensajes, ¿no? Sería una pieza por la cantidad de placement que haya. Así que imagínate si sumás varias piezas. Entonces, cuando vos ves que la inteligencia puede generar la pieza y al mismo tiempo distribuirla, es cuando empezás a entender, bueno, esto tiene una ventaja operativa brutal en términos de eficiencia. El único problema que puede llegar a surgir, que era un poco lo que decía hoy, es esa burbuja de información, ¿no? Como yo le estoy dando esto y capaz que no le vea algo nuevo. Pero yo creo que ahora, en este momento, y por el contexto general que existe, hoy es todo para ganar lo que nos va a ofrecer la AI. Yo creo que en un futuro después va a ser el punto de discusión, va a ser cómo darle algo nuevo, porque al final la inteligencia artificial se ha entrenado con lo que el humano ha creado. Pero si el humano deja de crear, se va a entrenar como en un loop, ¿no? De lo que la misma inteligencia artificial cree. Entonces es ahí donde está el debate, yo creo. Pero por ahora no creo que sea un problema, va a ser un problema más a futuro. El relato desde la experiencia de Avedis nos acerca a ese horizonte de claridad que buscamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a alguien que quiere empezar a aprovechar todas esas oportunidades en el marketing? Y bueno, lo primero que nada es la curiosidad, creo que empieza ahí, ¿no? Entender básicamente qué tarea hace uno dentro de la industria. Hay múltiples oficios dentro de lo que es el marketing, ¿no? Desde la parte de medios, la parte de creación de contenido, la estrategia, la creatividad, la dirección de cuentas, bueno, en fin, un montón de cosas. Y yo creo que hoy existe diferentes modelos o algoritmos que resuelven las cosas de diferentes formas. Existen muchísimas cosas. Si estás en la industria de la creación de contenido, creo que no alcanzan las horas del día para leer al respecto de todo lo que está pasando. Así que lo primero es la curiosidad, ¿no? Creo que las personas tienen que estar abiertas a los cambios tecnológicos, es fundamental, especialmente cuando estos influyen en el comportamiento del usuario. Y creo que el marketing se trata de eso, de entender al usuario, de darle las cosas que necesitan. Y en la era actual todos queremos interactuar y conversar con las marcas de una forma que de alguna forma yo me sienta involucrado y que pueda de alguna forma que la marca sienta que me entiende. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial permite generar eso en términos de entender mejor al consumidor y por ende si no lo adoptamos va a ser difícil. Por otro lado, permite que trabajemos de forma más eficiente y productiva. Así que si no lo adoptamos, también va a ser difícil el futuro para esas personas. Y creo que todo esto está de alguna forma vinculado a adaptarse y evolucionar para poder estar vigentes en lo que uno hace. A diferencia de antes, donde los cambios eran, como decíamos hoy al comienzo, con un poco más de tiempo, donde cuando uno decía Internet va a revolucionar el mundo y después pasaban 10, 15 años y no pasaba nada y la gente seguía mandando cartas por correo y hasta que se adoptó masivamente, creo que con la llegada del celular, la tecnología. En el caso de AI ya es totalmente diferente porque AI está dentro de lo que es Internet. Internet hoy es un medio de comunicación que usa
la mayoría de la humanidad. Entonces, cuando uno ve que la tecnología ya está dentro de otra tecnología que es masiva, los cambios obviamente van a ser más rápidos, y creo que el gran desafío que tienen las personas hoy es ese, es el tema de la velocidad y la capacidad de adaptarse a los cambios, en donde el ser humano además es propenso a no adaptarse a los cambios rápidamente por el vértigo que genera, ¿no? Adaptarse a algo que uno desconoce o la incertidumbre que genera algo que es nuevo, y por ende uno prefiere quedarse donde está. Bueno, en el caso de AI creo que ese es el mayor riesgo, porque como uno le da un poco de miedo y no lo entiende y prefiere decir, bueno, como no lo entiendo no me meto, eso al final del día termina generando ese aislamiento inconsciente sobre algo que al final del día va a ser extremadamente necesario en la profesión. Así que yo empezaría por perder el miedo al cambio y ser un poquito más curioso con lo que está pasando. Esto fue Desde el Búnker. Le quiero agradecer a todos los profesionales que compartieron su experiencia para sacar ideas en un escenario repleto de información y en constante transformación. Y por supuesto quiero agradecerte a vos que estás... A mí. Gracias a vos también, Tomás, por permitirme ayudarte en tu investigación. Bueno, en realidad le quería agradecer a la gente que está del otro lado escuchando el podcast. Pero claro, sin tu ayuda esto no hubiera sido posible. Generar este espacio nos permitió comprender que en el futuro debe existir una sinergia entre inteligencia artificial y el ser humano. Juntos podemos lograr una expansión tecnológica sin precedentes. Desde el Búnker es un contenido original de BunkerDB con la producción de Parque Podcast. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu aplicación de podcast favorita. Nos encontrás en bunkerdb.com. Yo soy Tomás Balmaceda. Gracias por escuchar.